Hola a todas, a todos. Soy Julio Ortiz, profesor de la Escuela Japonesa de Shiatsu. Y hoy, esperando que todas os encontréis bien, vamos a hablar de la teoría del aspa, parte 1. La teoría del aspa forma parte del estudio teórico y práctico del que se sirve el Ase Shiatsu como un complemento al tratamiento de Shiatsu. Es una interpretación del posible desequilibrios que, si se mantienen, pueden llevar a patologías del cuerpo según la visión del Ase Shiatsu. El cuerpo siempre nos está informando sobre el equilibrio o posible desequilibrio que se puede dar en su estructura. Por ejemplo, la columna vertebral, las extremidades. Y la teoría del aspa estudia la relación del tronco, del cuerpo, de una parte muy importante que hablaremos, que es koshi en japonés, de esa relación de koshi con las extremidades del cuerpo. Siempre nosotros, como profesionales de esta terapia, observamos la forma de que el cuerpo recupere, si no lo tiene, o mantenga un equilibrio postural y estructural, observando las articulaciones, el tono de los músculos, ligamentos, flexibilidad o elasticidad o tensión del cuerpo, siempre con la visión de intentar devolver un equilibrio. El cuerpo humano está formado, es una estructura, podríamos decir una bioestructura, compuesta por diferentes elementos que le dan forma, como los huesos, que se conectan a través de articulaciones. Estas articulaciones también están sostenidas por un tejido blando, como los músculos, ligamentos, fascia, y dan una forma a la que cada uno particularmente tenemos. La teoría del aspa surge de la observación de cómo se produce el movimiento natural del cuerpo. Un movimiento natural del cuerpo tenemos que pensar que consume un mínimo de energía. Un movimiento que ya no es natural, el cuerpo consume más energía en base a compensaciones musculares, articulares, posturales, que hacen que unas zonas se vayan sobrecargando más para sostener una carga. Tú imagínate que tienes que levantar un peso de 10, 15 kilos con tus brazos. Lo vas a hacer desde las manos, levantas esos 10 kilos, cuanto más alejes el peso de los 10 kilos del centro de tu pecho, vas a notar que en los brazos se va a producir una fatiga a la medida que pase el tiempo, y en las cadenas posteriores musculares una tensión para tener que sostener eso. Ahora, ese peso, si tú lo acercas al pecho, al tronco, vas a poder sostenerlo con una mínima tensión. Entonces, con este ejemplo, ¿qué te quiero decir? Que muchas veces en la vida cotidiana realizamos acciones que estamos exigiendo más al cuerpo de lo que tendría que ser, quizás por una falta de educación, de conciencia corporal o de uso del cuerpo. Entonces nosotros, en la teoría del aspa, vamos a servirnos de la observación para comprobar dónde se producen los desequilibrios e intentar, a través de las técnicas que aprendemos, complementarias y del shiatsu en sí mismo, equilibrar. Como vemos aquí en la siguiente imagen, la X
coincide en una región, como os decía antes, muy importante, que le llamamos en japonés koshi, cadera. Y la parte anterior del abdomen bajo le llamamos hara. Esta región la podemos entender desde dos puntos de vista, del estructural y también desde el bioenergético. Desde el estructural, en esta región, koshi, la cadera, está formada por tres huesos, el central, el sacro, y lateralmente dos huesos ilíacos que sostienen el sacro. Cae todo el peso del tronco, de las extremidades superiores, de la cabeza. Entonces, idealmente, estos tres huesos tienen que tener una alineación correcta para poder soportar esas cargas, pero cuando se produce un desequilibrio, por ejemplo, estructural, imagínate un hueso ilíaco un poquito más adelantado, que le llamamos anteversión, un hueso ilíaco, el otro echado un poco hacia atrás, que produce retroversión, el sacro sufrirá un desplazamiento y ya la carga que cae de todo el tronco creará tensiones que tendremos que compensar con mayor cargas en determinados músculos que seguramente tendrán contracturas. Otro lugar importante que tenemos que tener en cuenta en koshi es también las articulaciones sacroiliacas, porque esta descompensación puede crear molestias o dolores locales que luego se pueden volver en una falsa ciática o en un dolor lumbar. Así que de la X, por supuesto, las extremidades son importantes, pero el lugar de cruce muy importante. Le llamamos nuestro centro de gravedad y también nuestro centro donde almacenamos nuestra energía vital. En la siguiente imagen, como vemos, hay una línea media. Como os decía antes, tenemos que tener una visión de dónde puedo encontrar una ligera asimetría, como vemos en esta imagen, en la cara, la línea media anatómica parece que está más cerca de un ojo, de la ceja, que del otro. Podríamos decir que hay una asimetría en esa región que podría ser la causa de unas tensiones de los músculos cervicales, occipitales. Entonces tenemos que observar cada región, mano con mano, codo con codo, hombros con hombros, rodillas, tobillos, pies, cómo podemos descubrir ciertas asimetrías. En la siguiente imagen es una repetición de la posición en X, en la cual, en este caso, aparentemente está como más desplazado hacia un lateral que el otro. Nosotros tenemos que estudiar qué puede producir que el tronco pueda estar más desplazado hacia un lado que el otro. Sabéis que todos, en general, por el uso del cuerpo que hacemos, tenemos una pierna un poquito más corta que la otra, que se llama pierna corta funcional. Eso hace que en nuestra pelvis un hueso ilíaco pueda estar un poco más bajo que el otro y así se produzcan diferentes compensaciones musculares que nosotros vamos en la práctica de la teoría del aspa a equilibrar. ¿Qué tenemos que hacer? Para poder aplicar la teoría del aspa tenemos que tener una buena técnica de observación del cuerpo. El cuerpo, nosotros aprendemos en el shiatsu a observarlo en diferentes posiciones. Aprendemos a observarlo en posición de pie, y entonces en posición de pie, con la postura anatómica occidental, tenemos que hacer una observación de la visión anterior, de la visión posterior y de la visión
lateral para partir de esa asimetría que estudiamos y comprobar, ¿no? Y dibujar en nuestra ficha en un cuerpo donde vemos que puede haber una pérdida de equilibrio. Por ejemplo, si observamos el cuello y lo observamos por delante o por detrás, está el cuello en el centro de la línea vertical respecto al tronco. Mucha gente tenemos una ligera lateralización o hacia un lado o hacia el otro. Básicamente podríamos pensar que pueden ser inicialmente los músculos escalenos de un lado que estén más tensos que el otro. Por supuesto, es importante que nosotros sepamos qué tipo de actividad tiene una persona. Imagínate que una persona tiene lateralizado el cuello de las cervicales hacia el lado derecho y resulta que cuando le preguntas en qué trabaja, te dice que trabaja todo el día con un ordenador y que el ordenador lo tiene desplazado hacia el lado derecho. Entonces, si pasan muchas horas, en los escalenos se pueden producir una hipertonicidad y tenemos la causa de esa lateralización. Seguimos, el cuello está excesivamente desplazado hacia adelante o hacia atrás, esto sería una visión lateral. Sabéis que existe lo que se llama cuello adelantado, que el ideal es que la oreja, nuestra oreja coincida en la visión lateral con nuestro hombro, pero muchas personas tenemos el cuello unos centímetros adelantado. Por cada centímetro que el cuello está adelantado, los músculos de esa región que lo sostienen tienen que soportar 2,5 kilos más por centímetro. Si observamos el tronco, tanto por delante como por detrás, está desplazado hacia algún lateral, o si lo observamos lateralmente, está desplazado hacia adelante o hacia atrás, tiene la zona pectoral hundida, que eso básicamente, inicialmente, me podría decir, si una persona tiene la zona pectoral hundida y no ha sido por una lesión traumática, puedo inferir, básicamente, inicialmente, que los músculos pectorales pueden estar hipertensos y que los músculos, básicamente, los romboides, que son los que llevan en retracción los hombros, pueden estar alargados, excesivamente alargados. Entonces habrá que tonificarlos a los romboides y estirar y relajar los pectorales. Está bloqueada la zona del diafragma, importante para nosotros, por el tipo de respiración que hagamos. La región dorsal está caída sobre el abdomen. Eso quiere decir que los músculos posteriores dorsales están fatigados o alargados. Están los brazos echados hacia adelante, en posición lateral o hacia atrás, con respecto al tronco. También nos indica tensiones en la región dorsal alta. Tenemos una pierna más abierta que la otra, mirando el pie, o la rotación de las rótulas, cómo apoyan las plantas del pie en el suelo. Un pie está en pronación, el otro en supinación. Generalmente, si hay un pie que está más pronado, nos indica que esa podría ser la pierna más corta y el más supinado, la pierna más larga. Apoya bien el dedo gordo del pie, tiene un buen apoyo, o está echado el cuerpo hacia atrás y se apoya más en los talones. También comprobaremos las posibles diferencias entre los paravertebrales derecho e izquierdo, si está un hombro más elevado que el otro, si hay un brazo o una pierna más desarrollada que la otra, puede ser por un trabajo en el cual utilizamos más esa extremidad. Observaremos si hay alguna rigidez en alguna zona, si un brazo con respecto al otro, observándolo por la vista anterior, está más separado con respecto al tronco.
Le preguntaremos su lateralidad, si es diestro, si es zurdo, qué parte del cuerpo se utiliza más, si respira abdominalmente, si vemos una respiración tranquila, agitada. En general, estas son las observaciones básicas. Aquí tenemos en esta imagen la visión anterior, posterior y lateral de los dos para tener una idea básica si hay descompensaciones. También, por ejemplo, en la visión posterior vamos a observar los omóplatos, si hay alguno que tiene más punta despegada que el otro. En esta visión posterior, la línea de los hombros nos dice que el derecho está un poquito más elevado que el izquierdo, muy poco, pero para que veáis, ¿no? En la visión anterior, en la zona de la cara, nos indica que hay una ligera lateralización hacia el lado derecho de la cabeza y las cervicales. En las visiones laterales vemos que los brazos están un poquito, el ideal es que estén en el centro del muslo, están un poquito adelantados por posibles tensiones en la región pectoral, y también observamos una lordosis pronunciada. Todas estas son observaciones que tenemos que tener en cuenta para después comprobar dónde se están produciendo las tensiones, sobrecargas o contracturas. Aquí tenemos visión lateral. Vamos a ir desde la posición ideal de derecha hacia izquierda, en la cual la línea anatómica, como os decía antes, pasa por la oreja, hombros, coxofemoral y maleolos externos. La segunda posición le llamamos nosotros cuello adelantado. La tercera posición, una postura con sifosis. La cuarta posición, una hiperlordosis lumbar. Y la última posición es pelvis adelantada. Cada una de estas estructuras producen tensiones, compensaciones que nosotros debemos estudiar, saber, para poder aplicar en cada tipología de persona que se nos presente. Esta es, como decíamos antes, la zona más importante del cuerpo para siempre estudiar, practicar, equilibrar, cintura pélvica, cosci, articulación sacroilíaca, posición del sacro, posición de los huesos ilíacos. Si equilibramos estas regiones, hay muchas posibilidades que la recuperación general o local, como un dolor lumbar, se produzca. Esta sería la región que trabajaríamos, el eje de la X, que decimos que está a la altura de L5 sacro, que siempre en la línea infraescapular y lumbar presionamos 3 veces 5 segundos. Es un lugar muy importante siempre a comprobar si está equilibrado.